y ensancha el alma. 22:03 en toda la gloriosa República Argentina. Estás en la radio de las madres y si sale bien, Fuerte, que a veces retumbará las montañas. no vendría saliendo tan bien, por lo menos eso dice Donald Trump. Las palabras de amor de mi garganta. Muy esperanzado de que lleguen los dólares. Gracias, presidente Scott Bessent. Como todos los miércoles, repletos de información, esta vez un programón especial. Por primera vez, los 3 integrantes argentinos de la flotilla Agasa. Repartamos amores, lágrimas y sonrisas. Y por supuesto, poesía. Y como es miércoles de inhalar, falopita de redes. Al mando de la operación técnica, con elegancia que lo caracteriza, Carlos Di Mare. Que un importante abogado. Meneando atrás de la pecera nuestra hada madrina Vicky Nardone. En las redes sociales, Violeta Falco. Poniéndonos en el streaming, Ailén Pavón. Todo el equipo del Grito del Sur en el piso. Mi nombre es Jair Sibel y le pegamos derecho hasta las 24 horas en esto que es Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la radio de las madres. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. ¿Cómo andan? ¿Cómo están, queridos y queridas? Hoy noche muy especial en Y si sale bien, logramos reunir a los 3 integrantes argentinos secuestrados por el ejército de Israel que formaron parte de la flotilla Agasa y por supuesto tenemos como siempre toda la información, todo lo que sucede en nuestro mundo. Un miércoles como siempre muy peculiar. ¿Cómo estás, Belén del Huerto? Muy bien, muy contenta de verlos acá, todos con vida. Lo primero que hice fue venir y abrazar a Cascote, que nada, pidiendo por él porque lo conocí en otro viaje y nada, es un gran compañero. Belén del Huerto fue a pedir a Luján por los compañeros del trotskismo agnóstico militante. Queme iglesias a pedirle a la señora Virgen de Luján por la vida y el destino de los compañeros. ¿Cómo anda, Reches? Bien, ahora muy sorprendido por ese acto de fe de Belén. Bueno, totalmente. Y muy contento de vivir adentro del territorio que propicia el mayor negocio financiero de la actualidad en el mundo. Bueno, viejo, comprá, campeón. ¿Compraste tus dólares esta semana? No tengo esa información privilegiada que me indica cuándo tengo que comprar y cuándo tengo que vender. Bueno, no te supiste mover en la vida, te hiciste amigos que son parrilleros, taxistas y no sirven para nada. Pésimo. Che, quédate porque el programa de hoy va a estar muy bueno. Realmente, primera vez que un medio argentino, no solamente que un medio argentino, que la radio de las madres, vieja, junta a las 3 personas que estuvieron en una cárcel del régimen sionista, que estuvieron atravesando el Mediterráneo para romper el bloqueo humanitario, así que un especial a todo culo. De hecho, con la Belu, si estás en el streaming, nos vinimos de uniforme, nos vinimos... Hoy nos vinimos elegantes. Engalanados para el programa. Para derrotar a toda Colonia. Totalmente. Che, Gaby, contame qué vas a traer porque me parece que estuve escuchando un adelanto, no voy a spoilear nada. Está muy bueno lo que trae Reches hoy, Tenemos un viaje que les voy a proponer a través de un poema de 10 minutos de un autor que por lo menos comparado conmigo podemos definir como un autor joven, Damián Lamana Guiñazú. Yo les diría, sin exagerar, de todo lo que escuché y leí este año, es el poema que me pareció más conmovedor de todos. Un poema impresionante de Damián que vamos a escuchar leído por él. Te voy a decir algo, me dijo, es un poema de 10 minutos, yo soy un tipo que detesta los audios, dije, me voy a poner a escuchar el audio de 10 minutos solo porque es Reches y le tengo fe. Muy bueno, es para sentarse, inhalar, escuchar, salir un poco de la vorágine, conectarse con ese mundo de Tuppers. Y no quiero adelantar mucho más, pero nos vamos a detener en ese poema en la próxima hora. Belén del Huerto, es miércoles, el cuerpo lo sabe, hay un reloj corporal que pide falopa de redes. Y hoy traemos una falopa que hace mal. Uy, falopa,
Yo siempre les traigo algo bueno, lo que hace bien al cuerpo, para lo recreativo y demás. Bueno, pero esta vez ya tengo una falopa que hace mal, que es el exceso de masculinismo. Upa, la que viene cortada. Y Varones Unidos, una organización que estuvo en boca de todos por el doble femicidio en Córdoba y además eso, el tremendo atentado terrorista de derecha que hizo este hombre a lo largo de su camino hasta llegar a matar a la madre y a la hija. Pablo Laurta hoy dijo, fue todo por justicia, un atrevido, pero la expresión del momento que estamos viviendo. Reche, ¿se compromete usted a traer su libro, viejo? Porque tiene un segmento de poesía en este programa, tiene un libro de poesía, chivateamos a todo el mundo y usted que juega de local acá se hace el sota. Yo soy un tipo de compromiso débil. Pero no, vamos a traer el libro. Lo que pasa es que necesita un rato de atención, pero que la vamos a capturar. Sí, bien, sí, prometo, en las próximas semanas lo voy a traer. Lo comprometemos al aire a nuestro compañero, amigo y poeta Gabriel Reches a que presente su libro. Ustedes saben que la anterior vez que no pudo venir era porque efectivamente estaba presentando su último texto de nombre El realismo de la percepción, que presentamos también en el Festival de Rosario, en el Festival Nacional de Rosario, prontamente en noviembre y seguramente en un par de lugares más de aquí a fin de año. Excelente. Bueno, nosotros vamos a escuchar un temita musical y ya preparamos la mesa para recibir a los 3 argentinos que estuvieron en la flotilla y presos secuestrados por el Estado de Israel. Quédate que en 3 minutos arrancamos con esta entrevista especial. Si sale bien. Suena en la radio de las madres 2 minutos, pan rock, un velero llamado Libertad y lo pusimos, bueno, relativamente una alegoría a la flotilla Sumud Global, que fue la flotilla que reunió a casi 50 embarcaciones que intentaban romper un bloqueo humanitario y de la que formaron parte en principio más, pero finalmente 3 compañeros argentinos que fueron secuestrados ilegalmente por el Estado de Israel, atrapados en aguas internacionales, privados de su libertad, ya hablaremos bien, pero quiero agradecerles mucho a Carlos Cascote Bertola, referente de la corriente Nuestra Patria. ¿Qué haces, Cascote? ¿Cómo estás, che? Buenas noches, gracias por invitarnos, estamos bien. Estamos bien, estamos activos, estamos acá libres ya bastante bien, digo, partimos de un piso alto. Cele Fierro, dirigente del MST, candidata actual en las elecciones y legisladora porteña. ¿Cómo estás, Cele? Muy bien, contenta de estar acá, de reencontrarnos con estos personajes que compartimos una cosa impresionante. Este es el reencuentro oficial de los 3, ¿no? Sí, Mirá sí. vos, y en la radio de las madres, nada más y nada menos, porque también está Ezequiel Perezini, que es dirigente de Izquierda Socialista, ex legislador de la provincia de Córdoba. ¿Qué haces, Ezequiel? Un gusto estar acá, volver a encontrarnos con semejantes luchadores y luchadores, compartimos cosas fuertes y las vamos a compartir con ustedes también hoy. Bueno, yo quería arrancar con una pregunta que es la que se me ocurría al principio, que es, ustedes tienen familia, amigos, hijos, pareja, el momento, querida, me voy a Gaza, ¿no? Y tu señora, tu marido, tus hijos, tus compañeros te dicen, pará un poquito, ¿no? Andá, no sé, hay lugares más tranquilitos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo fue el momento de tomar la decisión
y de comunicarlo, que me imagino que si yo soy tu marido y me venís a decir me voy a Gaza, y un poco nervioso me pongo. ¿Quién arranca? Cualquiera, levante la mano y arranque. Me anoto. Dale. Creo que primero para todos fue muy acelerado, o sea, hubo poco tiempo como para preparar y lubricar las relaciones en esta situación, pero en mi caso encontré un compromiso y un acompañamiento que fue tremendo para aceptar la decisión, ya que la pensamos muy bien, y también para poder sostener la navegación durante 30 días y los 6 días presos. Fue fundamental encontrar en la familia, en las compañeras, en las parejas, en las compañeras y los compañeros de nuestras organizaciones un acompañamiento sustancial. O sea, si ellos no nos decían sí, anda, dale para adelante, hubiera sido todo mucho más difícil de lo que fue. Entonces, porque creo que ese acompañamiento también representa el ascenso tremendo, astronómico de la lucha de los pueblos en apoyo al pueblo palestino, a la resistencia de tantos años, y eso creo que nos dio energías para poder aceptar semejante desafío de navegar el mar Mediterráneo para llegar a Gaza en esta situación. Totalmente, y te sumo algo más, que para mí es un dato no menor, que es que los 3 personas que están acá son integrantes de organizaciones políticas, ¿no? Bienvenido sea, hubo mucha gente que también fue como periodista, como comunicador, pero bueno, esta es la Radio de las Madres y bancamos la organización política, así que un plus más todavía. ¿Cómo fue, Celeste, ese momento de decir, mi amor, me voy un mes a Gaza? Bueno, lo primero es que como fue una decisión colectiva, bueno, lo que decía ese, ya tenía un apoyo importante el haber tomado esa decisión. Y sí, en realidad, bueno, habría que preguntarles a los que están en el público cuál fue la reacción de la familia, los amigos de esa decisión. Sí, mi hija, la respuesta fue crack de número 1, que fue la felicidad, porque lo que le dije fue que íbamos a llevar ayuda humanitaria a Gaza y estaba feliz de la vida, contándole a todo el mundo que íbamos a llevar comida para los palestinos y palestinas, así que esa parte fue la más positiva. Me imagino las conversaciones de los mapapis del colegio. ¿Sabés dónde está la mamá de fulanita? Cascote, ¿cómo fue tu comunicación familiar para decirle, muchachos, bánquenme la parada porque me voy a Gaza? No, primero fue con la organización. Una vez que lo resolvimos, ahí fuimos a hablar con la familia, fue durísimo. Me fue muy mal, a mí me fue no tan bien como a ellos. Mi hija bancó un montón, la que encima se recibió de socióloga en el viaje. No. Sí, eso fue duro también, no estuve en la recibida, me perdí los huevos, la harina y todas esas cosas, pero bueno, mucho amor de la Manu. Y Feli y mi compañera, la mamá, están un poquito enojados, todavía el rencor sigue, pero bueno, ya. Volviste y me imagino que bueno, un abrazo por lo menos este hijo de su madre que estuvo ahí. Volvimos. Pero son decisiones duras, siempre. La militancia siempre tiene esas. Hoy lo decía medio en una charla. En otro momento, cuando me tocó, qué sé yo, era referente de la CT Aníbal Verón, pasaba lo que pasó con los compañeros en Chaco ahora, con los compañeros Juan, que son varios de ellos compañeros nuestros ahí de Río Hermejito y todo lo demás. Y me tocaba subirme el auto e irme, no importa si era cumpleaños. La militancia siempre tiene eso. Tiene momentos de que hay que resolver y bueno, la familia después entiende. Totalmente, es un proceso así. A mí me tocó estar en el último año en Panamá, en esa enorme rebelión popular, compartir con la compañía y compañeros del Suntrack. Sí, a Saúl Méndez, amigo de este espacio. Así es, todavía exigimos su libertad, su amnistía, que se acabe la persecución de Mulino en Panamá. Entonces, donde hay luchas, a veces requiere nuestra presencia, requiere nuestra política, nuestro acompañamiento, porque el internacionalismo proletario que llevamos a la sangre a veces nos pide. Por eso siempre pedimos paciencia a quienes nos quieren, porque nuestra pasión está ubicada allí y bueno, lo seguiremos haciendo. Che, ahora te dejo ver, pero quiero primero una lectura más general de la apuesta política de la flotilla para quienes militamos este tema, ¿no? Que
digo, en Argentina es bastante jodido, en los medios ni te cuento, en las organizaciones políticas ya no vamos a meter, pero también tampoco es tan fácil. Digo, fue un acierto, yo creo. Incluso, y esta es una evaluación personal, si uno se pone a mirar lo que está pasando ahora, me atrevo a decir que algo jugó la flotilla ahí adentro, y que también me parece que interpeló de una manera a un público que va más allá del público europeo o del norte de África o de los países árabes, que quizá tiene alguna cercanía, sensibilidad, que sin duda demuestra que fue un gol, un acierto, un granito de arena de lo que podíamos hacer a miles de millones de kilómetros, bueno, de millones no, a miles de kilómetros. ¿Cómo lo leen? ¿Cuál es la evaluación más política de lo que representó la flotilla y la movida de la que ustedes formaron parte? Fue un acierto en el momento. A mí siempre me parece importante decir que no fue la primera, porque parece Total. que como participamos y hubo argentinos, ya hubo otros argentinos en otras. De hecho, está Carlitos Trota, un médico que no pudo salir porque fue una de las flotillas que frenaron antes de que salga del puerto en Malta. Pero fue en este momento, yo creo que lo que tuvo y que refleja por qué fuimos tantos. O sea, la inscripción, se habla de que fuimos más de 28.000 quienes nos inscribimos a participar. De Barcelona salimos alrededor de 250 personas y terminamos siendo casi 500 en lo que fue la participación de las flotillas Sumún Global, la más grande en la historia, con más de 50 barcos en toda la travesía. Después algunos fueron quedando en el camino. Y creo que ese es el primer reflejo que empezaba a mostrar este cambio que vos decís en cuanto a la situación, en que cambió de bando la ofensiva, podemos decir. O sea, hoy quienes defendemos la causa palestina, quienes denunciamos el genocidio con todas las letras, estamos a la ofensiva y no esa ultraderecha que empieza a buscar formas para lavarle la cara, como es este acuerdo tramposo, hay que decir, de paz, que están intentando llevar adelante, que por supuesto para quienes viven en la Franja de Gaza, y lo decíamos, nosotros nos enteramos del acuerdo cuando estábamos bajando en el aeropuerto, nos lo contó Abdalá, el compañero nuestro palestino que estuvo ahí recibiéndonos, y nos decía, mi familia lo vive como un triunfo, con una alegría, y sí, no sabes si te va a caer una bomba y vas a terminar con toda tu familia bajo los escombros, por supuesto, el alto el fuego es algo necesario, urgente, como la apertura del corredor humanitario, pero a su vez también tenemos que decir que de la mano de quién viene y de lo que sabemos del acuerdo, porque todo el régimen colonial continúa, toda la estructura de apartheid continúa. Hoy yo leí entrevistas a palestinos que decían, no sé si va a ser peor de cómo estábamos lo que venga. Entonces yo creo que lo que sí logró la flotilla es que, como decíamos siempre, bueno, no hay que sacar los ojos de la Franja de Gaza ni de lo que sucede. En la flotilla logró eso, que se conozca, que se sepa, que se siga muchísimo más de lo que venía sucediendo, y con un apoyo no solamente social, sino de las organizaciones obreras. Digo, la huelga en Italia nosotros la festejamos como un gol de media cancha dentro de los barcos. No sé cómo fue en el de ustedes, pero ver los videos esos era como decir que, bueno, hoy en todo el Estado español se está llevando adelante una huelga por Palestina, contra el genocidio. Digo, eso fue parte, por eso digo, empezó cuando venía cambiando y por eso tuvo el peso que tuvo la flotilla, y bueno, se logró concretar con todo ese apoyo y el crecimiento de la lucha y de la denuncia del genocidio, mostrando también, por el otro lado, las complicidades y cómo se miró para un costado durante 2 años mientras teníamos el genocidio en la pantalla de nuestros teléfonos. Totalmente, y las complicidades que exceden a Estados Unidos y a la OTAN, ¿no? Bueno, después nos vamos a meter en los vínculos con Argentina. Hoy vinimos con Belu de uniforme, los dos vestidos de marina. Ezequiel Cascote, una lectura más política de lo que representó en este momento la flotilla. Sí, cuando nos embarcamos, yo sí te digo que iba a tener que iba a comprender la dimensión que después tuvo, mentiría. Me parece que fue un éxito político rotundo por todos los condimentos, la Asamblea de la ONU, lo que hicieron los países. Además íbamos, digamos, las distintas hipótesis que teníamos
que con los que salimos, que eran 3, o nos meten un misilazo y nos vamos al fondo del Mediterráneo, o intentamos llegar a Gaza, nos interceptan y nos meten preso, o nos dejan pasar y bajamos la comida en la costa. Digamos, 3 hipótesis concretas. Claramente la de la intersección es la más probable, pero yo nunca, ni soñando, me imaginé, digamos, el despertar que iba a tener en los pueblos, las movilizaciones en Oriente, millones de personas movilizadas, digamos, por este hecho político que obviamente tenía los condimentos, ¿no? De los actores de Hollywood, de los influencers, Greta, el nieto de Mandela, era como nuestros escudos, internet, las camaritas para filmar y todos los influencers y no los actores de Hollywood como escudo, pero no solo funcionó como escudo, sino como multiplicadores de lo que estaba pasando, y me parece que la flotilla influyó mucho en las negociaciones, mucho en todo lo que fueron las negociaciones de este alto al fuego, y entonces obviamente ahí hay un éxito político gigantesco con repercusiones, como recién decía Cele, ¿no? Todavía sigue habiendo marcha, movilizaciones, paro. Lo de los paros lo vimos después, el paro de Italia, estábamos presos, no lo llegamos a ver. Pero hubo uno la semana anterior. Y los guincheros diciendo si los tocan van a ver, y vieron, digamos, ¿no? El presidente italiano tenía que mandar un avión para sacar rápido a todos los italianos, que se le prendía fuego el país. De hecho, nos tomábamos el avión, o por lo menos a mí me pasó, en las escalas volvimos por lugares distintos, en Estambul y eso, que me encontré con gente que venía de Italia y nos decía, che, en Italia no me dejaron entrar, me agarró el paro, no se movía nada, y eso conmovía, ¿no? Verlo también fue raro. Sí, cuando nosotros nos convocaron de Izquierda Socialista y a la UITSI a ser parte de esta flotilla global Sumut, no tuvimos duda en poder participar activamente, porque creo que significó la unidad de acción más importante en la última década en torno al pueblo palestino, porque expresaba la movilización precedente, que ya empezó hace 2 años con los acampes en las universidades de Estados Unidos, y fue tomando diversas formas en cada uno de los países. Hubo intentos estos años de llegar a Gaza y que fueron frustrados por el Estado de Israel, pero a partir de la marcha global a Gaza, que fue frustrada por la represión de la dictadura de Al-Sisi en Egipto, creo que el despertar se multiplicó. Es por eso que hoy creo que la flotilla global Sumut tiene el éxito y la virtud de haber demostrado ante los ojos de los pueblos del mundo que Israel no es ninguna democracia ejemplar para los pueblos del Medio Oriente, sino que es un enclave imperialista fundado hace 80 años, que es un portaaviones criminal armado por el imperialismo norteamericano y que utiliza métodos del nazismo, de guerra civil y de exterminio sobre el pueblo palestino. El genocidio televisado quedó muy claro ante los pueblos del mundo, y los pueblos del mundo no dudan en ubicarse en esta profunda lucha, y es del lado del oprimido. Nosotros nos ponemos del lado del oprimido, del lado del explotado. Es por eso que hemos formado parte de esta flotilla global Sumut, y tenemos el triunfo que traemos adelante de haber potenciado esa movilización, que hoy nos permite denunciar el falso acuerdo de Trump, que no es ninguna paz, que es una tregua momentánea, pero con la cual preparan profundizar el colonialismo, la colonización en Gaza, con la intención de repartirse el territorio histórico entre las potencias imperialistas, y así vemos a Gaza dividida entre zonas amarillas, naranjas y rojas. Siguen las ejecuciones sumarias del Estado de Israel. Es por eso que la flotilla global fue un capítulo, tal vez pequeño, en la lucha en apoyo al pueblo palestino, que viene de antes y que también continuará hasta conseguir una Palestina única, laica, democrática y no racista, del río al mar, porque el canto del río al mar no significa solo un cliché artístico, sino que es una definición programática que ha hecho consciente los pueblos del mundo y que se expresó en la flotilla global Sumut, en cada una de las huelgas, en cada una de las movilizaciones, y realmente nos sentimos orgullosos de haber sido parte de esta gran iniciativa, que creo que ha sido exitosa a pesar de que la ayuda humanitaria no la hayamos podido llevar a Gaza y que esté todavía con nuestros barcos secuestrada en Israel.
Para contarles quizás al público que no siguió, que vio solamente cuando los interceptaron, recibieron amenazas durante todo el viaje, ¿no? Como que puedan contar cómo fue el accionar del ejército israelí durante todo ese viaje, entre el amedrentamiento, los distintos proyectiles, hasta que, bueno, finalmente los interceptan, ¿no? Como para poder hacer un relato de eso. Nosotros salimos el 31 de Barcelona. Uh-huh. Y desde ese momento, de los primeros días, ya Ben-Gvir marcó la orientación política del Estado nazi sionista de Israel, es decir, son terroristas, son aliados, están financiados por Israel y los vamos a tratar como terroristas. Ellos prometieron prisión y represión desde el primer momento y nosotros estábamos preparados para ese escenario. El escenario de la represión se adelantó porque ya desde el primer momento que llegamos a Túnez recibimos 2 cuetazos por parte de los drones. En Cascote podrá contar bien porque estaba muy próximo al Alma y al Family, que fueron las grandes embarcaciones nuestras, muy queridas, que fueron atacadas, y ese ataque se volvió a repetir en las costas de Sicilia. Era un intento de amedrentar a los que íbamos en las embarcaciones, pero también a la creciente movilización que empezaba a expresarse en los distintos países del mundo, y creo que le salió el tiro por la culata muy al revés, porque esa provocación terrorista, ilegal, encubierta, que nadie se hacía cargo, seguía potenciando la movilización en distintos países, y creo que con la organización, la Flotilla Global Submundos, terminó fortaleciendo y demostrando que están dispuestos a utilizar cualquier maniobra para criminalizar a los pueblos del mundo que apoyan a Palestina, y afortunadamente no lo lograron. Las imágenes de Barcelona, las imágenes de Túnez, ¿no? Para los que estábamos acá, parecía que estaban ganando el Mundial, ¿no? Y que ustedes eran el Dibu Martínez y Messi. Pero ¿cómo fue ese proceso, el ataque de los drones? ¿Cómo fue ese momento? Me imagino que, todo está en el plano de la hipótesis de conflicto hasta que realmente te cae un dron incendiario israelí y decís, la puta, ahora puede pasar cualquier cosa, ¿no? Complejo, pero además complejo y efectivo. Para que tengan una idea, no todo tan color de rosa. En nuestro barco, por ejemplo, venían 2 periodistas que inclusive habían sido corresponsales de guerra, que después de los drones de Túnez dijeron, me bajo. ¿Sí? Una médica, su hija la llamó llorando, le dice, ¿qué carajo estás haciendo, mamá? Claro. y se bajó después en Grecia, digamos, pero parte de lo mismo, después de los 12 drones explosivos. Nosotros no teníamos ancla al principio, entonces estábamos atados al Family, y de hecho las cámaras que filman el dron son las cámaras del Estrella Immanuel, que es el bote que estaba a cargo de Cascote. Y además esto lo voy a decir con rencor, Dale. Un poquito de rencor, porque había gente que estaba en hoteles muy lindos en Túnez, mientras yo estaba de guardia. Te cagaron. Y cabeceando drones. Los influencers. y cabeceando drones. Greta Thunberg, mientras vos te lavabas la cabeza con aire acondicionado, los compañeros ganaron. Pero no, y después tocó cosas raras que quedarán para anécdotas de asado para toda la vida, de el interrogatorio de la policía, ¿no? La policía de Túnez diciendo un fósforo mal apagado hasta que encontraron la cámara. Vos lo viste, sí, lo vi cuando pasó, entonces testigo, fotocopia el pasaporte, hablando con policía tunecina hasta altas horas de la madrugada. Fue algo raro que queda la anécdota, pero fue intimidatorio, digamos, y fue intimidatorio y tuvo efecto. Tuvo ese efecto. No en toda la flotilla, afortunadamente, aunque se discutió, porque se discutió con fuerza, decir, bueno, paramos acá o seguimos, y afortunadamente se tomó la decisión política correcta, que era seguir. Pero bueno, se llegó a poner en discusiones porque tuvo su efecto, digamos, porque era una de las líneas rojas. Si nos hunden un barco, paramos; si nos tienen un miselazo, paramos. Bueno, no uno, dos no tiraron. Claro, los drones esperaban para más adelante, claro. No tan cerca de la salida. Llegaron temprano. Che, 11 3200 0530 son un montón de los mensajes que nos están llegando. Vamos a estar leyéndolos después también, para que tienen mucho mensaje de cariño y amor acá para compartirlos con los compañeros. Pero me quiero meter en un tema interesante antes de la pausa, aunque estemos pasados, no importa, que tiene que ver con qué difícil que es hablar del sionismo en Argentina, viejo.
Qué difícil salir a decir que estos tipos son unos genocidas, qué difícil que te cancelen y te tilden de antisemita, qué difícil salir a decir que cuando los medios te pasan todas las fotos de los detenidos israelíes abrazando a sus familias y que está buenísimo y bienvenido sea, nadie te cuenta de los 10.300 palestinos que están en cárceles israelíes, de los 300 pibes menores de 12 a 15 años que tienen en las cárceles, de las torturas, las violaciones, ¿no? ¿Por qué es tan complicado? Digo, lo pienso incluso, acá están los compañeros del Frente de Izquierda que tienen dos Causas. compañeros, causa, Alejandro Bodar, Vanina Biasi, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Siempre uno que hace mención peca de olvidarse de alguien, pero bueno, claramente está jodido hablar de sionismo en Argentina. Sí, y creo que también la participación en la flotilla y el crecimiento de las movilizaciones también en el país tiene que servir como un freno a ese intento de judicializar y de censurar la palabra. Ha quedado claro que por más que nos metan muchas causas, no lo vamos a dejar de decir, sino que lo vamos a gritar más fuerte, pero me parece que tiene que ver con la fuerza y la representación que tienen las instituciones sionistas en nuestro país. De hecho, la mayoría de las causas son iniciadas por la DAIA y a su vez que han sido los impulsores de toda una declaración de la IRA que intenta amalgamar algo que ya nos lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, con esto de empezar a recordar cosas. Allá por el 2003 dirigíamos un centro de estudiantes en Córdoba en trabajo social y también nos hicieron una denuncia de antisemitismo por denunciar ya en esos momentos lo que venía llevando adelante Israel contra el pueblo palestino, y es lo que hacen ahora. Lo que pasa es que ahora se agarran de esta declaración que dicen que si vos criticás cualquier institución de Israel sos antisemita. Cuando el debate central es que nosotros somos antisionistas, que es una corriente política, ideológica, al frente de ese Estado artificial impuesto en la región como enclave político y militar, y que el mayor antisemita en este momento, y a mí me gusta decirlo así con claridad, es el Estado de Israel, que Sin está duda. eliminando, exterminando a un pueblo semita como es el pueblo palestino. No, y sin duda la DAIA es el principal promotor del antisemitismo en Argentina, que no sale a despegarse de que Javier Milei, que es un fascista, se embandere en la bandera de Israel y cante Laban Águila Aba, ¿no? Esta es la Radio de las Madres, vamos a hablar con claridad, son las instituciones del sionismo local las que promocionan el antisemitismo. ¿Cómo lo ven ustedes esto de animarse a hablar de antisionismo en un país, me atrevo a decir, de Latinoamérica el más complicado? Más que Estados Unidos, me atrevería a decir. Por lejos, complicado, y además el 1% de los habitantes de Israel son argentinos. Mirá Nos vos. encontramos ahí cuando me sacan para hacer un interrogatorio por ser capitana y esas cosas que pasaban. El que me esté interrogando en un momento, primero me interrogó en hebreo con el translator, intentando hacer una paparruchada, y cuando terminamos me dice, mi mujer es cordobesa. Y le digo, ¿por qué no me hablaste castellano? Claro. Que hubiese sido más fácil. Y los traductores... hay una relación muy grande entre Argentina y Israel, obviamente por población y por todo demás, pero además son dueños de la mayoría de los medios de comunicación que forman opinión. Y muchos periodistas llamaban cuando íbamos navegando diciendo, yo lo sacaría, pero la verdad que en mi medio no puedo. Eso también encontrábamos medio como mucha solidaridad, por eso es complejo, pero... A mí lo que más, digamos, miedo me da, digamos, no es esa dificultad hacia atrás, sino lo más difícil es ver los planes que tienen a futuro, digamos. Ellos están pensando que esto se resuelve con la Tercera Guerra Mundial, y eso es lo que están empujando, que va más allá, digamos. Gaza es para mí es un globo de ensayo, y lo que quieren es, comerle la cabeza a los yanquis para que juntos ir a una guerra en la que el mundo se destruya y ellos puedan seguir gobernando los pedazos. Y esas ideas están frescas y las escriben y las llevan adelante por distintas partes del mundo. Y eso sí me parece peligroso, me parece, digamos, escalofriante, un mundo en el que no
no le gustaría vivir a nadie. Me parece que ahí hay, más allá de todo lo que ya han hecho, hay hay ideas hacia el futuro que espantan realmente, ¿no? Creo que el sionismo como corriente política internacional, como un pedazo del imperialismo, es parte de la clase dominante de Argentina y del conjunto de las instituciones patronales. El sionismo está en el gobierno, está en el parlamento, está en la justicia, está en todos lados y está en las relaciones económicas, políticas, administrativas de este país de una manera escandalosa. Ahora se está discutiendo la privatización de AISA de la mano de la motosierra y el plan de Milei, y quieren llevar la privatización de AISA, entregársela a Mecorot, que ya opera en varias provincias de hace tiempo, la empresa estatal de aguas que le roba el agua a los palestinos y que es un elemento más de colonización y saqueo de los recursos naturales. Por eso la pelea por una Palestina laica, democrática, no racista, por una Palestina libre, saca vendas, abre horizontes y permite ver esta penetración política, económica y cultural del sionismo como un agente del imperialismo en la disputa de los territorios, en la disputa de nuestros recursos y efectivamente una delimitación de los campos, porque quien está en apoyo al pueblo palestino está en contra de cualquier penetración o expresión política, económica del Estado nazi sionista de Israel. El aislamiento de Israel, de Netanyahu, ha sido escandaloso. En Estados Unidos se ha avanzado enormemente. Todas las encuestas dicen que la mayoría del pueblo de los Estados Unidos está ya apoyando a Palestina y repudiando el genocidio. Esto va a tener sus expresiones probablemente en las elecciones de New York y esperamos que el proceso político más consciente comience a madurar también en la Argentina para avanzar en este proyecto político de pelear juntos por una Palestina libre del río al mar. Tenemos responsabilidades políticas de movilización aquí, en nuestros terrenos, en nuestros territorios, en nuestras organizaciones, en nuestros sindicatos y en nuestros partidos políticos también. Por eso formamos parte de la coordinadora en apoyo al pueblo palestino y esperamos que todos los dirigentes políticos de este país se pronuncien. ¿De qué lado están? Qué difícil, qué difícil, digo, acá estamos muy claros del lugar en donde estamos. Yo banco los 12 años de Cristina Kirchner al frente del Ejecutivo. Se acordó un poco tarde Cristina del genocidio en Gaza, se lo recordó Mazot, y después vamos a hablar de qué difícil que está. También vamos a pegarle al peronismo y vamos a pegarle al frente de izquierda, porque para eso están en la radio de las madres. Y cuando volvamos también quiero que hablemos un poco de lo que se abre de cara al futuro, ¿no? Hablaba Ezequiel de lo aislado que está Israel. Digo, el Reino Unido de la Gran Bretaña, financista, promotor y el origen de todos los males de este mundo, permítanme, en el origen de la partición unilateral de la Palestina, también le está soltando la mano. No es menor que el promotor de los genocidios, sponsor oficial de genocidios a nivel mundial, también le esté soltando la mano. 11 3200 0530, ¿se quedan un ratito más? Hasta que vos quieras. Vamos a una tanda y ya volvemos con los integrantes argentinos de la flotilla, con las 3 personas que estuvieron secuestradas por el Estado de Israel hoy en la radio de las madres. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El grito y el silencio en su 4º mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy
Descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur. Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. Seguimos en Y si sale bien. En la tanda estamos hablando muy bien de Greta Thunberg. No, acá la bancamos, ¿eh? No la estoy bardeando. Es una piba que, pudiendo haberse quedado tuiteando en su casa, se jugó el pellejo, puso el cuerpo y rumbió hacia Gaza. Así que bueno, lo que yo decía es, bueno, viejo, tenés tanta gente, tenés compañeros argentinos de Brasil, de Polonia. Digo, levantemos a todos los compañeros. Nos quedamos peloteando del tema de detenciones. Sí, quería saber cómo fue ese proceso. Bueno, los interceptan. ¿Qué pasó después? Porque ahí nosotros perdimos el rastro. Uno de los compañeros iba siguiendo tu barco, Cascote, y tenía la esperanza de que habías pasado. Como que tenía ahí una... La esperanza o el miedo, Yo decía, ojalá que lo tengan tranquilito. Pero ¿qué pasó en esa instancia donde los interceptan? Y bueno, los interrogan, a dónde los llevan, eso que nos cuenten un poco. El orden de la interceptación fue por la envergadura de los barcos, ¿no? O sea, agarraron al Alma, siguió el Sirius en el que iba embarcado yo, y fue una cosa violenta porque con un barco de guerra de gran cantidad, muchísimo más grande que los barcos que estábamos acostumbrados nosotros, subieron una docena de agentes de la Fuerza de Defensa israelí con sus visiones nocturnas altamente armados, nos redujeron, nos tiraron al piso, nos quitaron absolutamente todo y nos tuvieron 24 horas sentados en el piso, que duró la travesía desde que nos interceptaron hasta que nos depositaron en el puerto de Asdod, en donde ahí creo que fue el momento de mayor tensión, porque en ese momento donde llegamos al puerto de Asdod nos bajaron con violencia física y nos sentaron a todos en fila, entre arrodillados y incómodamente sentados, uno atrás del otro, como si estuviéramos en Guantánamo, y ahí apareció Ben Gvir a dar un discurso de que todos somos terroristas y de que todos íbamos a ir a prisión. Luego, por un pasillito, nos llevaron a el interrogatorio de migraciones y después, ojos vendados, manos atadas con precintos y esposados, nos llevaron directamente a la cárcel de máxima seguridad, que es Keisot, que está a pocos kilómetros de la frontera con Egipto. Allí nos encarcelaron en las celdas, nos movieron permanentemente, separaron a compañeras mujeres de los compañeros varones,
y la intimidación fue un elemento permanente de su recurso, la filmación de videos para alimentar a su maquinaria de propaganda de mentiras. Ahí vemos a Greta Thunberg al lado de la bandera de Israel fotografiada de manera sistemática, buscando la humillación a las personas que necesitaban medicación, se las quitaron. Entonces, bueno, ellos utilizaron una fracción de la violencia nazi-sionista que ejercen de manera sistemática con el pueblo palestino. La cárcel Keitshot es un complejo de encarcelamiento muy grande, es tal vez la cárcel de máxima seguridad más grande del mundo. Nosotros estuvimos aislados en unos pabellones, pero muy cerca nuestro, en otros pabellones hay 10.000 personas de Palestina detenidas, entre ellas niñas, niños, personas que están en prisión perpetua sin ningún juicio. O sea, es una maquinaria de criminales que así efectivamente lo denunciamos. Y salimos de esas cárceles gracias a la lucha de los pueblos y a también las compañeras y los compañeros que en Argentina se movilizaron para pedir por nuestra libertad. Como se conoce muy poco, decíamos, la mayoría de los detenidos tienen juicios sumarios con un tribunal militar, sin ninguna posibilidad de auditoría de ver cómo está. Te imaginarás que nadie va a ir a preguntarle a Netanyahu, que es un tipo buscado por la Corte Penal Internacional, cómo trata a los prisioneros palestinos. ¿Cómo fueron esos días para vos, Celé? Fueron muy complicados en el sentido de lo que se planteaba de la incertidumbre. Creo que eso como arma de tortura es tremenda, porque una cosa es que te digan te vas a quedar una semana, un mes o tanto tiempo y no saber qué está sucediendo. Fue duro en ese sentido. Creo que la mayor protección que hemos tenido nosotros, a diferencia de lo que le sucede a todo el pueblo palestino y a quienes están detenidos desde hace tanto tiempo, yo creo que las imágenes de estos días, cuando iban saliendo los prisioneros palestinos, se veía claramente cuál es la diferencia en relación a los tratos, a las condiciones, a lo que queda de esas vidas después de esos niveles de detención. Y yo lo decía cuando salimos, lo nuestro no se compara en nada a lo que pasó, más allá de que hubo de forma permanente intentar intimidarnos, no dejar dormir, no, todo el tiempo era levantarnos cada 2 horas, 3 horas para contarnos adentro de las celdas, que éramos los mismos, 13, en mi caso éramos 13 adentro de una celda que está preparada para 5 personas. Entonces eso fue de forma sistemática, permanente, y fue lo que vivimos esos casi 5 o 6 días que estuvimos ahí. 11 3200 0530 y un montón de mensajes. También estamos en el streaming, somos Radio AM530. Ya nos vamos a meter con todos los mensajes que llegan, la mayoría de ellos muy bellos, pero me voy a meter con una pregunta picante para cada lado, porque para esto vinieron. La primera es: qué difícil que el peronismo salga a decir algo de este tema, ¿no? Acá siempre, tenemos claridad política e ideológica, hablamos desde un lugar muy claro, nosotros pertenecemos al amplio campo popular, nacional y revolucionario, pero uno va a las marchas y destaca la coherencia del Frente de Izquierda y los trabajadores, de las distintas expresiones de la izquierda, No quiero subsumirlo a su expresión electoral o al del trotskismo, está el Partido Comunista, están expresiones de distintos colores de la izquierda. ¿Cómo cuesta ver un peronista ahí? Yo siempre hago la excepción, Lorena Pocoy, diputada nacional, una tipa que se jugó varias cosas hablando, y después dentro del amplio campo del peronismo tenés operadores del sionismo. Mi amigo José Iliski, que siempre lo menciono, que no nos quiere mucho, le mando un beso. Pienso en Guado de Pedro, pienso en Mario Montuto, ¿no? Ex montonero, ahora presidente de la Cámara de Comercio Israelí-Argentina. ¿Cómo lo ves, Cascote, que cueste tanto hablar de este tema del campo nacional y popular? Cuesta, pero te estaba escuchando recién. El reconocimiento también se lo debemos a Cristina. Yo me acuerdo que en la campaña Yo Quiero Ser Palestino, y la embajada de Palestina en Argentina la tenemos desde esa época. Y después cuesta por lo que hablábamos. La penetración del sionismo está en todos los sentidos. Qué sé yo, lo que tenemos una trayectoria de bancar estas luchas
históricamente, o que bancamos la autodeterminación de los pueblos, ahí estamos, pero sí, es un tema muy complejo. Inclusive es complejo ahora en lo electoral y en varias organizaciones también, ¿no? De izquierda del campo nacional y popular, histórica, que también están atravesadas por estas contradicciones. Que no se pronuncian tampoco. Que no se pronuncian, no. Algo que destaco es que durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner nunca hubo duda de la defensa de la tesis de los dos estados, ¿no? Que es coherente con la histórica mirada del peronismo, que reconoció los dos estados del 47 de esta parte. Digo, y Cristina fue leal a esa tradición. Mi crítica era más en la brevedad de los tiempos. Ahora voy para el otro lado. Veía unos afiches muy lindos en donde aparece Cele Fierro candidata y aparece la bandera de Palestina. ¿Por qué no aparecen también las Islas Malvinas? ¿O por qué no aparece también la bandera argentina? Es lo que uno tiende a pensar, que dice, nosotros también somos un país colonizado, nosotros también somos un país que vivió un genocidio digitado por lo mismo que digitan el genocidio hoy, vamos a hablar claro. ¿Por qué en esos carteles tan bellos no hay una bandera de Argentina o unas Islas Malvinas, por ejemplo? Para seguir denunciando el genocidio y levantando la causa de ese pueblo que, como decías vos, que tantos otros callan. Porque digo que en esto me parece importante poder plantear que no es de estos últimos 2 años, y a pesar de que en estos últimos 2 años se ha recrudecido y que podemos decir con claridad que es un genocidio, sigue costando mucho decirlo. La otra vez charlábamos con Anita, una de las compañeras con las que salimos y que nos acogieron los uruguayos, y decía, bueno, toda la denuncia se dice, lo que está haciendo, el apartheid que lleva adelante, la limpieza étnica, y se lo critica por no decir genocidio. Yo le decía, lo que pasa es que si vos no lo decís, nosotras sabemos en nuestra lucha que lo que no se dice no existe, y creo que ponerle esos nombres es necesario. Y justamente como somos un pueblo que no solamente vivimos y tenemos la historia de lo que significan los genocidios, y no solamente el último que llevó adelante el proceso militar, sino el de los pueblos originarios, hoy más que nunca defender a un pueblo que está sufriendo un genocidio tiene que ser parte de nuestras banderas sin ninguna duda. No, y eso sí quiero destacar la coherencia. Digo, el único espacio político que ha sido coherente con este tema y tajante, político electoral, ¿sí? Porque después me vienen a pinchar, es el Frente de Izquierda. Para que se den una idea de dónde estamos parados ideológicamente, a la Cele Fierro la conocimos en Lago Escondido y al Cascote lo conocimos en la República Bolivariana de Venezuela, para quien nos venga a medir un poco el aceite acá. Yo reivindicar en este debate un elemento, digo, que efectivamente tenemos diferencias programáticas, políticas e ideológicas de todo tipo. Yo defender la unidad de acción y la movilización. Y creo que ahí el peronismo tiene un debate muy importante, porque su dirección, yo considero, forma parte de la clase dominante de la burguesía y de los capitalistas, ni que ese capitalismo no se puede humanizar y que las idas y las vueltas del reformismo terminan siempre del lado de los patrones. Yo estoy del lado de los obreros y de los oprimidos, pero reivindicar la movilización, y que la base peronista tendrá un gran debate, una batalla interna feroz, muy importante, y los acompañamos en esa pelea contra su dirección, que pacta con el sionismo, que sus primeros viajes como presidente los hacen para abrazarse con Netanyahu, y entiendo la rabia que deben estar sintiendo cada uno de esos compañeros que se movilizan por Palestina, pero no encuentran ese acompañamiento político programático de la dirección, de los grandes parlamentarios, porque Juan Carlos Giordano, un compañero de Izquierda Socialista del Frente de Izquierda, que fue parte de la flotilla Global Sumut, fue el único diputado de los 256 que estuvo en la flotilla Global Sumut como parte de la bancada del Frente de Izquierda, porque creo que tenemos una cosa muy importante que a veces parece menor. En el programa del Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Unidad está el apoyo al pueblo palestino, y eso está en la justicia electoral, publicado en nuestros periódicos, en nuestras pancartas, en nuestras pintadas. Es parte de nuestra identidad política que no se puede licuar solo en un proceso electoral, y lo encaramos con esa consecuencia, no solamente en Argentina, sino con la lucha del conjunto de los pueblos del mundo. Así que creo que en realidad en este momento tenemos acuerdo, que hay muchísimas diferencias políticas para debatir, pero lo vamos a ir resolviendo en la medida que logremos acuerdos para movilizar. Esperamos encontrar todo el pueblo peronista en las movilizaciones
con el apoyo a Palestina, para echar a Mekorot de la Argentina, en contra del genocidio, en defensa de los pueblos originarios, y en la calle será. Frente único contra el sionismo, dirán ahí, che, muchísimos mensajes, les voy a leer todos, ustedes después eligen cuál responde, cuál les gusta. Bien, Jair, buenísimo el programa, a la altura de la historia de las madres, nos dice acá, déjenos el nombre, así que Carlos, gracias a todos los compañeros participantes, reitero lo que vengo diciendo hace una semana, la flotilla global determinó la decisión de pasar a otra etapa, no pudieron silenciar este proceso, tuvieron que tomar alguna decisión a pesar de que Trump llamó loca a Greta, pero si bien no es un acuerdo de paz total, tuvieron que dejar de bombardear a Palestina y abrir el corredor humanitario, dice Cecilia desde Moreno. Mario de Mataderos, buenas noches, Jair, Beru y equipo, solo paso para felicitarlos por el programa de hoy, más que preguntar, escuchar a Cascote, a ustedes, la flotilla fue un éxito político. Gracias, Mario querido. Acá el querido compañero Sergio, que es un compañero excombatiente de Malvinas, veterano de Malvinas, nos manda una foto en el cementerio de Darwin, honrando a nuestros compañeros caídos y denunciando el genocidio del pueblo palestino. Están con una bandera argentina y una bandera palestina ahí, así que beso grande, Sergio, fiel oyente de esta radio. Bueno, acá nos mandan que en CNN están hablando Bernie Sanders y Ocasio Cortés sobre este tema. Gladys de Villa Crespo, mi agradecimiento y admiración por tanta solidaridad y amor al pueblo palestino. Diego de Corrientes, vamos carajo, Jair, Belén, Gabriel, te juro que hoy estuve a punto de escribirte para ver si podían juntar a nuestros flotilleros, cracks, gracias, y me la llevas a la magnánima Cele Fierro a la radio. Amo con el cuerpo, con el alma, con la sangre, con la historia, la lucha de la Cele. Este es familiar tuyo, dejate de aguanten la Cele, Cascote y Ezequiel. Acá nos dicen, hola compas, gracias por esta entrevista, gracias a las 3 personas imprescindibles por haber puesto el cuerpo y todo su amor por esta causa tan justa, tan importante para todos. Lorena Pocoic es una que siempre está en las marchas, pero gracias por mencionar esas ausencias, y no voy a llegar a leer todo lo del streaming, después lo leen ustedes porque tienen un montón de halagos, pero me quedo con algunos que dice Palestina, Estado soberano, grandes luchadores, grandes dirigentes, orgullo militante, viva Palestina libre, es Marisa Bolaño. El Frente de Izquierda con la flotilla se jugó la vida por Palestina contra el genocida Netanyahu, viva la resistencia. Marité, que dice desde el secundario, la guerra de los 6 días, estaba enterada de lo que ocurre en Palestina. Un compa pasó esos días llorando por sus abuelos desde la matanza del 2014. Estoy inmersa en el tema y les manda un saludo a todos. Acá dice también que Jair me corrija, Rusia tiene 2 bases en Siria. Sí, es verdad, de hecho hoy se juntaron Putin y el islamista que llegó al gobierno. Dardo Lorenzo, felicitaciones compañeros y compañeras por poner el cuerpo por el pueblo palestino. Claro Celeste, los sionistas no son solo los judíos, hay personas de toda religión, por supuesto, hay que diferenciar eso. Tinchorema, así es su nickname, dice fuera la empresa extractivista de agua Mekorot, no olvidar que entró con Guado siendo diputado en el 2021. Saludos desde DEM, compañero Ezequiel. Bueno, muchísimos mensajes que llegan al streaming de la radio. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué queda para el pueblo argentino para traer del aporte que colectaron ahí para seguir dando esta pelea desde un lugar tan lejano como el que estamos? Digo, también sería mucho esto y que me parece bueno traerlo como reflexión final. Habiendo tantos quilombos en Argentina, ¿no? Que es verdad, habiendo tantos quilombos en Argentina, están cagando a palos. Sí, está Donald Trump ahí financiando este gobierno, está el ministro de Economía, Scott Bessent, y los compañeros se van a jugar el pellejo a Gaza. ¿Cómo se le responde? Y una reflexión un poco esperanzadora hacia el futuro. Digo, la vemos negra en Argentina, pero el futuro será promisorio. Bueno, si nadie empieza. Yo ante la pregunta, la otra vez no es nueva, sino que es recurrente y me parece que saca lo mejor que tenemos, no nosotros, sino los pueblos. Digo, nos encontramos con compañeras y compañeros de más de 46 países, de distintas historias, todos nosotros somos militantes y abrazamos esta causa de hace mucho más tiempo. Pero creo que lo que demostró es esa solidaridad internacional y lo que mueve cuando hay un genocidio. Yo digo, para enfrentar al fascismo, para enfrentar a la ultraderecha, todo lo que está en nuestras manos lo tenemos que hacer, porque lo que está pasando en Palestina, si triunfan ellos, vamos a estar en peores condiciones todos y todas
a nivel mundial. Digo, no es algo aislado, es parte de la crisis de este sistema capitalista que avanzan en mayor opresión, mayor explotación y en la destrucción de pueblos enteros. Entonces, cuando decimos que la causa palestina es causa de la humanidad, no es un eslogan, es eso y la sentimos como propia y creo que era necesario estar ahí poniendo el cuerpo. Entonces, en eso creo que es clave y quien no lo sienta así, que lo vea como distinto, me parece que siempre es intentando patearla afuera. Era como cuando peleamos por el derecho al aborto, que te decían que bueno, que hay muchos pobres. Sí, también peleamos para que se termine la pobreza, porque nuestra pelea es integral, es contra este sistema que cada vez genera mayor desigualdad. Entonces, eso lo primero, y después de cómo seguirla. Creo que lo que significó la flotilla, la multiplicación en relación al apoyo a la movilización, no se termina cuando volvimos a casa, sino que tiene que continuar. De hecho, el sábado ya hay acciones programadas por la campaña Fuera Mekorot. Creo que es algo que se tiene que tomar con muchísima fuerza acá para romper ese acuerdo que ya está en más de 10 provincias y bueno, ahora con toda la discusión en relación a AISA se lleva adelante. Digo, es una empresa denunciada internacionalmente por el apartheid hídrico que lleva adelante y que condena al pueblo palestino, y es la que aconseja cómo manejar el agua en nuestro país. Entonces digo, hasta esas que por ahí parecen pequeñas cosas son necesarias para, cuando nosotros decimos romper relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con Israel, bueno, parte de esas es justamente eso, y que lo podemos llevar adelante todas y todos, y creo que hoy más que nunca hay que seguir impulsando esas movilizaciones y esa unidad de acción en nuestro país, y lo que podamos seguir haciendo internacionalmente hay que seguir aportándolo. ¿Ezequiel? No, yo estoy totalmente confiado y esperanzado en que en este lento proceso, si pensamos que el proceso de resistencia y de lucha por el pueblo palestino ha comenzado desde hace 80 años, creo que converge un proceso lento y a la par viene un proceso acelerado que viene catalizado por diversos procesos de lucha que hoy encuentran y convergen en defensa del pueblo palestino. En la flotilla lo vimos muy notoriamente cómo se expresó el movimiento de mujeres y las disidencias a nivel mundial en la flotilla, cómo las organizaciones sindicales de avanzada que toman independencia de los gobiernos se expresó en la flotilla, cómo la movilización de los pueblos negros, la defensa de todos los derechos democráticos se expresó en la flotilla, y creo que empezamos a converger en un proceso que efectivamente abre muchísimas esperanzas y que, como dijo Ilian Papé, un historiador israelí perseguido por el régimen, pero que ha dicho muy claramente que Israel está viviendo su colapso desde adentro, desde afuera, y lentamente estamos viviendo el fin del sionismo. Yo soy consciente de eso, primero, porque a pesar de 2 años de genocidio, la resistencia en Palestina sigue activa, dando pelea, y la movilización mundial sigue creciendo. Hoy la huelga y la movilización en el Estado español se realizó en contra del falso acuerdo de la paz, mostrando que todavía hay energía, actividad en contra de las mentiras del imperialismo norteamericano, de Netanyahu, y en apoyo al pueblo palestino. Segundo, porque crece la movilización mundial, creo que es sumamente esperanzadora, y porque creo que el régimen capitalista e imperialista está en niveles históricos de descomposición tan grande que no tienen forma de esconder con dobles discursos sus falsas propuestas de paz. Y creo que el pueblo palestino está siendo reconocido como hermano de la lucha de los pueblos de todo el mundo, de la clase trabajadora en cada uno de los países. Lo toma el movimiento estudiantil en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Brasil y en Europa. Entonces, la necesidad de converger en un proceso de movilización que recupere las trayectorias históricas de la lucha de clases y de los pueblos del mundo en el último tiempo, porque al nazi-sionismo de Israel lo vamos a derrotar de la misma manera que derrotamos al fascismo en la década del 40, con enormes movilizaciones, con luchas concretas y constantes, de la misma manera que derrotamos al apartheid en Sudáfrica, y de la misma manera que
derrotamos al imperialismo norteamericano en Vietnam. De esas lecciones actualizadas con los programas programáticos y las nuevas formaciones políticas al día de hoy, creo que en cada país tenemos enormes lecciones. La flotilla fue un capítulo de una novela muy larga que va a terminar con una Palestina única, laica, libre y democrática, porque si no termina en ese capítulo, nos espera la catástrofe, la destrucción ambiental, el holocausto, y nosotros somos esperanzadores de que efectivamente podemos triunfar, porque no hay nadie que haya dicho lo contrario. Está en nuestras manos esa posibilidad de luchar, y tenemos cada una responsabilidades, algunos en los barcos, otras en los centros de estudiantes, las universidades, en los medios de comunicación, en las fábricas, en los barrios. Hay que construir un comité de apoyo en Palestina en cada rincón del mundo para efectivamente poder triunfar, y el camino está planteado. Hay que subirse a ese barco hasta triunfar, y creo que es posible. Ilan Pappé, que es el historiador que recomienda Ezequiel Peresini, les digo que está buenísimo lo que escribe. Tiene un libro que se llama Los 10 mitos de Israel, de editorial Akal, jodido de conseguir, pero si tienen chance, muy recomendable. Cascote, yo solo te quiero decir que tus hijos escribieron una nota buenísima en El Grito del Sur que se llama El lenguaje de las olas, los sueños de Cascote, el argentino secuestrado por el sionismo. Un poco le metimos amarillismo al título nosotros, no era el título que propusieron tus hijos, pero se las recomiendo, la tienen en @El Grito del Sur. Una reflexión final pintando el futuro, danos algo de esperanza como hicieron los compañeros. Yo no sé si tengo esperanza. A tu pregunta primera decías, ¿por qué allá con todos los quilombos que tenemos acá? Primero, bueno, un poquito peronistas somos. Perón decía, hay una sola política que es la internacional, o la geopolítica el resto. Y defender Gaza es defender la humanidad. No es un eslogan, estoy convencido de que se está jugando el destino de la humanidad en Gaza. Por esto que decía, por eso el acuerdo de paz sí me da esperanza, más allá de lo tramposo y todo lo demás, porque tiene que ver con ir derrotando esta lógica de un mundo todo roto, de una tercera guerra mundial inminente. Y eso es lo que hay que tratar de derrotar. Lo vemos hoy con el Tesoro de Estados Unidos dándonos plata y todo lo demás. Cada vez más vamos a estar entrampados de esta geopolítica, digamos, que viene avanzando y que se está dando, digamos, su batalla, si se quiere, más a la ofensiva justamente en Palestina y en Israel. Por eso era tan importante estar ahí, más allá de que acá estamos en proceso electoral y que nos putearon porque éramos necesarios acá y todo lo demás. Me parece que esa es por lo menos lo que nos motivó a nosotros a estar presente, y además, en mi caso en particular, necesitaban un capitán, no hay muchos militantes capitanes, así que cuando se tiene un saber concreto, si no se pone al servicio de las causas de los pueblos, ¿para qué mierda se tiene? Y agarrate que nos lo llevamos a Cascote a navegar el Paraná, agarrate que se vienen cositas, dirían. Che, quiero leerles algunos mensajes porque llegan un montón. Ya lo prometió, lo tiene que cumplir ahora. Vamos todos juntos. En vivo. Así que ahora tenemos experiencia. Hacemos ese corte violeta, Che, acá dice, aguanta el Grito del Sur, me dieron ganas de salir a boxear fachos. Bueno, algo habremos hecho bien. Abrazo grande para Cascote, Celeste y Ezequiel. Gracias por su compromiso y su coraje. Gracias por los invitados. Qué claridad política, Ezequiel. Es una inyección de fuerza militante. Dan ganas de seguir luchando. Susana del Palomar, excelente las palabras del compañero Cascote. Muy injusto con la militancia peronista. Eso duele. Hace 50 años que milito en este maravilloso movimiento. No, Susana, acá nos referíamos a la dirigencia, no a la militancia que siente profundamente esta causa. Nosotros los vemos muchos en las marchas. Nosotros vamos a las marchas los sábados también a hacer entrevistas y demás, y vemos a muchos compañeros y compañeras. A nosotros nos pasa bastante eso. Sí, es algo de lo que decía Ezequiel también. Y muchos compañeros que están ahí, que lo peleamos juntos. El problema no son justamente quienes abrazan esta causa, quien se moviliza y están ahí, sino las direcciones que miran para otro lado. Totalmente. Jair, querido, abrazo grande y soberano. Marce desde el Delta, tremendo orgullo y admiración por los compas de la flotilla. Desde el FCN, el Frente por la Soberanía Nacional, seguíamos segundo el accionar de la flotilla. Silvia de Caseros, este programa es muy esclarecedor, admiro a los invitados.
Un pedido para Jair Sibel, me cuesta a veces entender tus palabras por la velocidad con la que te expresás, la disculpa del caso. Tranquilo. Bueno, es un defecto de origen, perdón. Silvia de Caseros, muchísimos mensajes. Quiero agradecerle a Carlos Cascote Bertola, referente de la Corriente Nuestra Patria, a Cele Fierro, dirigente del MST, ex legisladora porteña, candidata ahora del Frente de Izquierda y los Trabajadores, a Ezequiel Perecini, dirigente de Izquierda Socialista, ex legislador cordobés, por venirse hoy hasta la Radio de las Madres. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una tanda bien cortita y ya volvemos con un poco de poesía y, como todos los miércoles, falopita de redes. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Sistema Colonial Develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. Suena el laúd. No es un laúd, pero yo lo definí como un laúd. Y es llega, un piano modificado. Es un piano modificado. Sí. Suena el piano modificado y llega, ahí si sale bien, el señor por cuya presencia ustedes reclamaban la vez pasada, Gabriel Reches. Bueno, no estaba prófugo, solo estaba ausente. Dicen. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bastante bien. Bueno, me alegro por ustedes. Yo hoy yo estoy por momentos esperanzado y equivocado. Hoy les voy a pedir paciencia y confianza, pero no de las que pide Luis Caputo. Bien. ¿Sí? Ni Bausili. Hoy tenemos
a un poeta que se llama Damián Lamana Guiñazú. Es un poeta argentino que nació en el 85, que es un tipo, como siempre, que traemos acá, poetas absolutamente inquieto, dinámico. Él, por ejemplo, es quien coordina el ciclo de poesía que se llama Poesía en la Terraza, que se hace en el Conti, y que han bancado todo tipo de dardos y boicots de últimas gestiones. Y Damián es larguero, es un tipo al que le gusta escribir largo, pero no para hacer durar un poema, sino para rompernos un poco la cabeza, ¿no? Yo les diría que si fuera de alguna manera posible reconciliarnos con la idea de lo humano a partir de algunas astillas de nuestra civilización, bueno, probablemente una de esas astillas sería un poema de Damián, ¿sí? Damián publicó 3 libros, Propiedad Horizontal, Después de la Superficie, Dormir en la Espalda de la Lengua. Este es un poema inédito que se llama, creo que, Abril, Alacena y Cayeron, un poema que retrata el mundo del trabajo. Y van a ver, a mí me parece realmente un viaje a través de, no quiero adelantarles mucho, pero comienza a través del mundo de los objetos, de trabajadoras y trabajadores, y es un poema que sabe muy sabiamente dónde ubicar el desencanto y dónde ubicar la esperanza. Así que yo les pido que se preparen, se acomoden para 10 minutos de viaje por el maravilloso mundo de la cabeza de Damián Lamana Guiñazú. Abrí la puerta de la alacena y cayeron, como huesos, cientos y miles de tuppers que hasta ayer resultaron insuficientes. Cuerpos vacíos, olvidados tantas veces en las heladeras de las oficinas estatales, en las cocinas, las bachas de las fábricas, en los comedores, los escritorios y los baños. Tuppers que cayeron como ya no caen nuestros cuerpos en colectivos sobrecalentados. La palabra caer es lo que separa a un oficinista de su silla. La palabra caer se completa con un tupper apretado en la mochila o en el bolso del operario. Un tupper con bordes naranjas estallado de fideos. Tuppers pequeños y traslúcidos con la forma de su espíritu. Sofisticados como frutas de aire. Bananas, naranjas y manzanas que se abren en las épocas de optimismo, en las épocas de la comida estética. Cuando los almuerzos y la belleza se dan la mano, los transportes públicos están llenos. Cuando los transportes públicos están llenos, hay una manzana dentro de otra. Tuppers con ensaladas que viajan embolsados para no mojar los libros. Tuppers con carne dominguera o con pescado. ¿Quién pudiera odiar ese olor intenso un martes al mediodía? Ese olor que hace burbujas en el aire, esa tristeza pensativa. Cada tupper sentado a la mesa para llenar de sueño y alegría transitoria la confianza de su súbdito. Una soga invisible hacia su cuello, migas, charquitos y tiempo. Partículas de sal, morrón y cebolla en decenas de mesas de melamina o plástico. Tuppers colmados de comida que sobró, nylon y yerba. Formas que alguien deja en las mesadas. Cuerpos que amanecen en un templo y anochecen en otro. Tuppers con trabas sofisticadas, herméticos con huevos duros o guisos de lentejas en las fechas patrias. Tuppers secándose en fila para que sus tapas se confundan. Tuppers con olor a podrido después del fin de semana largo, con una goma flexible y hongueada en los bordes. Tuppers que vuelven al hogar con cubiertos apócrifos. Tuppers de la misma familia, con habitaciones asimétricas, compartimentos y puertas. Monoambientes grandes o medianos, monoambientes espaciosos semivacíos. Monoambientes mínimos en los que no entra nadie más. Monoambientes transgeneracionales. Tanto depende de un cubo de arroz mezclado con materias y sustancias inclasificables en el centro de un plato sin dueño. Alimento compactado que gira parsimonioso en los microondas, mientras sus oficinistas, sus operarios aprovechan ese minuto para ir al baño a peinarse o sacar comida vieja de la bacha con una servilleta de papel
o para calentarse con otro compañero sin los ojos. Sincronización y vapores mixturados, pájaros sin luz cruzando la cocina, pausas expansivas y besos aceitosos en la cara. La prosperidad de romper un microondas y comprar otro. Cambiar el auto y cambiar el microondas. Yo conocí un país así. Yo viví en un país donde los triunfadores se parecían a los empleados que reían en sus almuerzos, donde un tenedor podía estirarse para pinchar un plato lejos, donde se multiplicaban por todas partes filas y rondas de espaldas encorvadas con sus viandas y sus botellas de colores. Yo vi bolsas de todos los supermercados y tamaños abandonadas en las cocinas junto a pilas de sobras, cucharas, tenedores y cuchillos mal enjuagados con restos de grasita, vasos sin identidad y tazas agrietadas con agua fría, pardas palomas que entraron por la ventana. Yo vi a todo un país usar la misma esponja hasta matarla y después comprar otra y otra. Yo vi a la misma mano rayando los cuerpos de nuestros tuppers para siempre, manchados de rojo. Hoy me toca a mí, mañana la va a vos. Yo sé cómo huelen los huesos calientes de la imaginación. Yo supe de sombras tranquilas bajando las escaleras para sentarse en un buffet y no pedir nada, o garroñar aceite y desplegar sus cuerpos para que los olores se expandieran. Olores en el techo o en el cielo. Olores que atravesaron el vidrio y tocaron el sol. Olores como trapos en la memoria. Abrir un tupper te convierte en narrador. ¿Con quién comimos ayer? ¿A quién le cocinaste ayer? Fui feliz ayer. Empieza fin de mes, no tenía casi nada en la heladera. La gloria con mayúsculas es un tupper con frutas en la época de los festejos. Tortas de ricota, coco, manzana que confunden sus sabores. Galletas caseras con el cuerpo incendiado. La felicidad es abrir una tapa en una mesa llena y que todos esperen. La felicidad es una alacena con un solo tupper viejo. La felicidad es que tu mamá te haga un tupper, mandarle un mensaje que diga, por ejemplo, hoy no, como en casa, pero me llevo mañana al trabajo, y que todo tenga sentido y nadie sufra ni se sienta derrotada. La épica sobreviene a esta circulación de bienes tan perfecta. Nadie nunca quieto en su lugar, todos nosotros en la calle en movimiento, todas con un secreto de plástico en el corazón. Ahora mi mochila está quieta. Ahora no pierdo poliedros en ninguna parte. Y esa abundancia sin riesgo me hace envejecer. Por eso, compañeros, por eso, compañeras, sueño, pienso, deseo, sueño, deseo, sueño, pienso. En ciudades y barrios repletos de mochilas y plástico. Hidratos de carbono y petróleo. Proteínas y petróleo. Éxtasis y petróleo. Petróleo, 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 petróleo. Nafta para que se enderecen las espaldas. Nafta para nutrir los cerebros de los oficinistas. Nafta para las maestras y los maestros, adulterada para dar esplendor a la vida monótona. Querida amiga, dijiste, ¿a qué hora va a ser hoy el mejor momento del día? Y yo recuerdo, yo pienso en ustedes con sus tuppers cargados de futuro. Pienso en la pregunta, ¿qué te trajiste? Y necesito gritar. Entonces escribo esto, que hace minutos me parecía gracioso y ocurrente. Esto que me creció en la cabeza cuando abrí las alacenas y sentí caer a todos mis huesos borroñados. Amiga, vos y tus tuppers con sobras. Amigo, vos y tus tuppers gourmet. Siempre. Amigo, vos y tu pizza espanto que se dobla en la punta. Amigos, ustedes y sus empanadas idénticas congeladas porque están ahorrando para algo importante. Amiga, gracias por haber traído siempre comida de más. Un tupper es una metonimia del tiempo. Un tupper es nuestra historia reciente. Un tupper es lo más valioso que podemos saber sobre lo que no existe. Un regalo para los fantasmas, una planificación familiar, la división de bienes de cada jornada, las mochilas de nuestros hijos. Pero ahora, pero hoy, pero esta noche absoluta me siento a mirar a cada uno de nuestros cuerpos arrumbados, desvalidos en la alacena, cuerpos dispuestos a agarrar un trabajo precario, como congelar un resto de salsa o caldo, o guardar uvas, limones o cebollas viejas. Cuando el fascismo reina, el plástico está quieto. Cuando el fascismo manda, nadie esconde arroz en la mochila. Cuando impera el fascismo, nadie cae en paz sobre sí mismo.
Cuando el fascismo canta, los asientos de los colectivos están limpios. Y cuando digo colectivos, digo personas, gente con tuppers. Digo lunes por la mañana revolviendo el reloj con los ojos en el café. Digo compañeros, compañeras, que después de movilizarse por las calles de la furia, se sientan en ronda en una plaza, el culo en el pasto, y con sus huesos rotos y cicatrizados levantan sus manos para brindar con esas formas que ya no existen. La palabra tupper no tiene sinónimo. Tremendo. Hoy lo escuché 2 veces, esta es la segunda vez que lo escucho. Y la primera vez me hizo viajar desde todo. El tupper y mi vieja. El tupper podrido con la comida del fin de semana. El tupper sin sinónimo. El tupper como metonimia de lo que puede ser, ¿no? Como a partir de un objeto tan banal. Hay una peli que se llama 9/11 sobre el atentado a las Torres Gemelas, que son 11 cortos filmados por 11 directores distintos. Uno es Sean Penn, el actor Sean Penn. Sí, Sean Penn. Que filma una historia que al principio nadie entiende. Un viejito que sale a un patio a regar las plantas y está todo oscuro. Y un día sale al patio y salió el sol. Se ve el sol. Y nada más. ¿Por qué? Porque ya no están las torres que tapaban el sol. ¿Sí? De la misma manera, me parece que Damián te cuenta la historia política reciente o política y social de un país o de las clases populares a través de unos objetos. Yo vi un país donde había bolsas de todos los supermercados en las cocinas, ¿no? Cómo a partir de la descripción de una cocina, de la alacena, del contenido de un tupper, de la basura, se puede contar la historia del momento que atraviesa un país. Impresionante, la verdad. Agradecido de escuchar a Damián Lamana Guiñazú. Mencionabas que esto es además un poema inédito, ¿no? Es un poema inédito, pero pueden conseguir los otros libros de Damián. ¿Sí? Exactamente, Damián Lamana Guiñazú, así se llama el poeta que invitó en esta ocasión, invitó a través de su voz, que nos compartió este momento. Así que muchas gracias, Gabriel Reche, lo comprometemos para escuchar sus poemas, no tenga pena. Ya vendrá, no se preocupen que ya van a venir. Ya con el compromiso doblemente realizado al aire y con el yugo de cumplir las promesas que cargará sobre sus hombros, escuchábamos el segmento de poesía único en la radiofonía argentina del señor Gabriel Reches en Y si sale bien. Vamos a una tanda cortita y cuando volvamos, ustedes saben que es miércoles y los miércoles son de falopa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Felicitas Bonavita está en AM530. Vamos a hablar con Soledad Alonso, secretaria general del gremio que nuclea trabajadores de ANSES, diputada en la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. ¿Cómo está, Soledad? Gracias por recibirnos. Bueno, yo creo que la gente, el clima social está muy caldeado con la vergüenza de lo que es este gobierno, no solo por la estafa Libra, por las coimas de Karina Milei, sino por ahora la vinculación del narcotráfico con diputados como José Luis Esper. Creo que esto va a ser algo muy importante y también ver cómo la Corte Suprema, que se mantuvo cajoneada durante 4 años, esta causa en menos de 24 horas más o menos le procede a la extradición, que es muy burdo. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda.
Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar, desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Miércoles a la noche, miércoles de falopa de redes, señorita Belén del Huerto, el aire es suyo. Bueno, hoy traigo una de la mala, una de la tóxica, una de la que enferma. De la que conseguís 6 AM en algún boliche. Exactamente, pero sobre todo porque es la que están consumiendo algunos varones, y especialmente varones unidos. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo? En estos últimos días se conoció el femicidio de una joven y su madre, y también el asesinato de un remisero. Todo esto perpetuado, a veces siempre indagamos sobre las víctimas, ¿no? Nos pasó con el triple femicidio, que siempre conocemos tipo la historia de las víctimas, si eran o no prostitutas, si estaban en situación de trata y todo eso, y a veces todo termina llevándose la atención de la vida de las víctimas de femicidio. En este caso, como el personaje es tan siniestro, se llevó toda la atención. Estamos hablando de Pablo Laurta, así se llama, un uruguayo que mató a 2 mujeres y al chofer de un auto del que llevó, y está sospechado de incendiar una iglesia en donde habrían muerto 2 niñas. Es un militante de extrema derecha. Es un militante del masculinismo, muy ligado a los sectores de los ideólogos de este gobierno, como es Agustín Laje y Márquez. Nicolás Márquez, biógrafo del presidente. El biógrafo del presidente. Y todo esto que pensábamos que era simplemente una especie de rencor incel de hombres que se habían quedado fuera de una discusión a través por el avance de las mujeres en el espacio público, porque se sintieron interpelados por el feminismo y que estaban heridos y que eran pobrecitos y que había que contenerlos y demás. Nos dimos cuenta, o por lo menos es la primera expresión tan explícita, de que no son solamente eso, sino que son una expresión política de personas que odian a las mujeres. Pablo Lautra como les contaba, era un militante de derecha, era en referente de Varones Unidos, una agrupación uruguaya, que en el 2018 conoce a Agustín Laje y Márquez, en donde hay varias fotos de estos 2 personajes, de estos 2 ideólogos y líderes de la batalla cultural de Javier Milei, apoyando, ¿no?, a este tipo. Y estaba viendo la página de varonesunidos.com. ¿Qué es lo que tenía? Bueno, 7 consejos para conocer chicas por Instagram. 3 reparaciones de auto que tenés que saber sí o sí. El rol de Rosenfeld en el conflicto de Wanda y Mauro. El Ministerio Público Tutelar de Argentina, quiénes lo crearon, cómo funciona y el rol que cumple. Acá nos vamos a detener porque estos Varones Unidos, o estos grupos de extrema derecha que están conformados mayormente por varones más de 20, 25 años, varones jóvenes, lo que hacen es promover o decir que las mujeres en esta ideología, porque ya lo señalan así, no es perspectiva de género, sino que lo señalan como ideología de género, ejercemos falsas denuncias con las personas
que nos violentan. Una mujer muere cada 34 horas en Argentina víctima de femicidio y en lo que va en el mes de octubre ya van 8 femicidios, así que esto no es una idea loca de 2 o 3 feministas, sino que es un hecho concreto de la realidad. Y Varones Unidos, como otras agrupaciones ligadas a los ideólogos de este gobierno como Márquez y Laje, son personas que se encargan de decir que las mujeres hacen denuncias falsas, que lo que están haciendo es usando la justicia para enjuiciarlos a ellos. Laura no solamente no es un loquito de por ahí, es una persona que tenía una autoridad en su agrupación Varones Unidos, que tenía respaldo de estos personajes que promueven la derecha no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Agustín Laje es un ideólogo de muchos sectores de derechas en Latinoamérica, y van haciendo, hablando sobre la ideología de género, en contra de la ESI, en contra de las políticas de igualdad, y eso no es solamente hablar en contra de las políticas de igualdad, sino que es promover el odio hacia las mujeres y disidencias. Lo que están haciendo con estas agrupaciones es generando el odio total, o sea, hacia las mujeres que luchan por la igualdad de género, ¿no? Hemos visto en diferentes redes sociales que se dicen cómo convertirse en un hombre de valor, cómo ser una mujer de valor, cómo se tienen que comportar las mujeres y cómo tienen que comportarse los hombres en este contexto. Y esto es algo que está muy en el nicho de TikTok y demás. Hay grupos de Facebook. No es tan aislado de lo que nosotros pensamos, ¿no? Las 2 víctimas de femicidio son la expresión de la batalla cultural que está dando Agustín Laje y Márquez. Él conoció a su ex esposa cuando ella tenía 17 años. Ellos tuvieron un hijo. Y acá también hay que hacer una diferencia. No están peleando estos Varones Unidos o estos hombres que están heridos y demás por el bienestar de sus hijos, porque se pudo conocer cómo estaba el estado de ese niño porque él mata a la mujer y a la madre, secuestra al hijo y al hijo lo mantiene en condiciones tremendas, ¿no? Estaba con vómitos, en mal estado, o sea que no buscaba el bienestar de su hijo, sino que era una prenda de negociación hacia el odio que tenía contra su exmujer. Ya había tenido denuncias y tenía una perimetral en curso que otra vez vuelve a estar en discusión la justicia en este caso, ¿no? No solamente son las políticas de género que faltan, sino que es una justicia que tiene leyes como la ley en contra de la violencia contra las mujeres, que no se ejecuta. Leí también, me meto ahí, Belu, que el tipo estuvo acampando en el techo donde vivía su expareja y su suegra, que dormía, defecaba y orinaba ahí, que fue detenido por eso, porque obviamente, como bien decía Belén, el tipo tenía una restricción perimetral que violó impunemente y que al toque lo larga la justicia. 23, 24 días en el sobre y vuelta a casa. Bueno, acá está la consecuencia. Digo, no estamos pidiendo mano dura, estamos pidiendo una mínima perspectiva de género en los fiscales, en los jueces, en los tipos que tienen que tomar algún tipo de decisión sobre la suerte de violento, de promotores del odio. Y lo último que te sumo, 2 ejes. 1, la naturalización de estos discursos. Sí, total. ¿No? El presidente lo invita al nazi de Agustín Laje a hablar en el Movistar Arena. Y lo segundo, cómo la otra vez traías una columna sobre inteligencia artificial y cómo se está utilizando la inteligencia artificial para generar imágenes pornográficas no consentidas de pibas. Y traías un concepto que decías que lo virtual es lo real, me quedaba. Sí. ¿Cómo redunda eso todavía ahora, no? Cómo la promoción de la violencia atraviesa el teclado y se corporiza en un doble femicidio y un asesinato. Digo, apareció el cuerpo del remisero, es harto
sabido que fue asesinado también por la URTA. Sí, no, y eso, no solamente tratar estos temas como femicidios, sino como ataques terroristas de una derecha organizada. Están organizados. O sea, lo que él está haciendo es esa expresión de que del odio a las mujeres y de todo lo que se interpone en su camino es maniatado, asesinado, incluso hasta el punto de maltratar a su propio hijo y someterlo a una tortura, porque las distintas conversaciones que tiene él al frente de otras personas que tiene con su hijo, decir como, tu mamá no nos va a molestar más. El niño pedía por su madre, no sabemos en qué condiciones, cómo sucedieron estos femicidios, y en caso del remisero que fue asesinado, fue descuartizado. O sea, una expresión de violencia total. Para decirte, las víctimas de femicidio son Luna Giardina, de 26 años, y Mariel Zamudio, que es su madre, convivía con su hija y su nieto en una casa de un barrio de Córdoba. Ella logró salir de esa relación con intentos de rehacer su vida, como lo hacen muchas mujeres, con los impedimentos económicos que eso sucede cuando suceden estas relaciones violentas, que hay que decirlo también, en un contexto en donde hay poco trabajo para las mujeres. Sabemos que salir de las situaciones de violencia de género son aún peor, y él las va a buscar, va a la casa, las mata y secuestra a su niño. Quiero recomendarles una nota, porque a mí me parece importantísimo. A veces las periodistas feministas estamos un poco cansadas de contar muertas y de contar sus historias. Y El Grito del Sur tuvo un compañero que se llama Nicolás Portancuarto, que es un varón, sí, se entiendo, escribió Varones Unidos por el Odio. Y es importante acá decir que los varones tienen que empezar a expresarse sobre esto. Varones Unidos es la expresión de varones que odian a las mujeres. Queremos varones que respeten a las mujeres, que promuevan la igualdad y que sean ellos el agente de cambio también entre sus pares. Entonces, les recomiendo que lean esa nota, que tiene tintes políticos, que hace una descripción sobre esta organización de Varones Unidos, y necesitamos que mayores, no solamente aliados, sino promotores de la igualdad de género, para poder vivir en un mundo en donde no seamos asesinadas cada 34 horas. Belén del Huerto con su columna de todos los miércoles, esta vez profunda reflexión, pero se llama Falopita de Redes.
¿Qué estamos escuchando, Belén? Sofisticándose de Emilio J, que saqué entradas para ir a verlo, Opa. para el Vélez, así que estoy contenta. Lo que es la bonanza, y hablando de bonanza, mirá lo que tengo. Podemos hacer A un ver. zoom acá, mirá lo que es esto, es el futuro. Son 5.000 Vengo del chachos. futuro. Vengo del futuro y en el futuro se compra con chachos. Estuvimos en la provincia de La Rioja con Belén de Huerto, con Israel Ibaldi. Qué linda provincia, la puta madre, la provincia más federal del país. ¿Conoce La Rioja, Reches? Conozco muy poquito. Talampaya y un cachito más, nada más. La provincia de Facundo Pero me dijeron Quiroga. que en el futuro, Sí. con los chachos, interviene en la economía de Estados Unidos, en el Banco Central de Estados Unidos, Vos te vas a sorprender. para ¿sabés? regular el precio del dólar. ¿Sabés qué pedía Scott Bessent? Traigan los chachos, decía. Claro. Traigan los chachos y hay acuerdo. Ganen las elecciones. Qué tierras raras, no, nada, ¿Qué qué me Antártida, importa? yo quiero los chachos. Quiero el Banco Central de La Rioja que emite los chachos. Tenés un previaje con chachos incluso, fuera de joda, hermoso el billete chacho. Y estamos subiendo contenido a las redes del Grito del Sur. Y subimos un especial sobre Angelelli. Mañana, ¿qué vamos a sacar? Mañana sacamos sobre el Chacho Peñalosa, Sí. su historia. Fuimos a conocer el rancho donde nació el Chacho Peñalosa, que está señalizado. En Olta, En Olta, La Rioja. Olta, como que nos decían como que era Es como el oasis de los llanos. el oasis de los llanos. Reconstruimos esas historias y también hay mucha gente muy buena que obviamente nos fue contando cosas de Angelelli, como es una historia muy reciente, como él es asesinado en el 76. Hay mucha gente militante de la juventud angelelista, así que nos fueron contando, incluso nos fueron comentando cosas. Gracias por difundir estas historias, porque son historias que no se conocen, que no se saben. Sobre los mártires religiosos se conoce muy poco, sobre todo por la complicidad de la Iglesia Católica en la última dictadura cívico-militar, así que estuvimos sacando ese contenido hoy. Está en nuestro YouTube, está en Instagram, y el último hacemos sobre el ex centro clandestino de detención que se recuperó hace poco, en el 2021. Exactamente, en La Rioja. Todo está en @elGritoDelSur. Y te voy a contar algo más, nos Dale. quedan 10 minutos. Hoy subimos un posteo que es sobre los himnos de cancha. Vos sabés que en el fútbol argentino hay canciones que se repiten en todos lados y sus orígenes son diversos. No sé si tenemos, querido Carlito Di Mari, el de este tema. Escuchá, Ay, escuchá. Este seguro lo agitaste en la cancha. Esta campaña Volveremos está contigo. ¿conoces el origen de la canción? Esta es una canción, era una campaña, ¿no? No sé si es medio policía, Bobby, todavía. Sí, Bobby es una campaña que se da en el 81 durante la última dictadura en la provincia de Buenos Aires, para que las familias no lleven mascotas a los balnearios. A rebuche, Bobby. Rebuche, Bobby, porque pobrecito, o sea, no te puedo llevar. Bobby, lo lamento, Lola. se resignificó y se hizo Atlanta, mi buena. Yo le voy a cantar todas como Atlanta, pero bueno, Atlanta, Newell, Boca, mi buen amigo. El original Bobby, mi buen amigo, si no lo escucharon, es la canción más inofensiva del mundo y seguramente termina con matar a un inglés. No sé si tenemos Devuélveme a mi chica. Mirá, esta yo la conozco como fumando porro, tomando vino. Así se... ¿no? Yo también. Es el original. No, es un temazo. Es un temazo, aparte. Es un temazo para poner y bailar, ¿eh? La más gratis tiene Sufre Cheto con este tema, ¿no? Con un niño pijo. Con un chetito. En un portiesta blanco. Un jersey amarillo. Más gallega no hay canción, pero este es un temor, Reche. ¿Cuántas veces habrá agitado usted en la cancha? Como una. Fumando porro, tomando vino, David Reche colgado del alambrado. Mirá, después viene una hermosa. Ustedes saben que hay un himno de cancha que trasciende lealtades partidarias, que se llama La Oncha de Tomás. ¿All Boys? ¿Esto suena? ¿Eso es? Se llama Atrévete a decírmelo. El salto que dio Sonia arriba, que nunca se iba a imaginar, te lleva a la concha de tu madre. Hoy se popularizó su tema. Nadie googlea Atrévete a decírmelo, Sonia, perdón, pero trascendiste, te instalaste en la cultura popular. Bueno,
Vamos con otra. Dale. Este es hermoso el tema, es un tema bastante conocido. A mí me gusta mucho la versión de Cancha, porque me gustan las canciones de Cancha que conectan con la idea del llanto. ¿Sí? Ay. Porque vos sos un Qué barra bravo, sensible. un gordo para avalancha. Pero también sos sensible. Escucha. ¿Cuál es esta? Yo nací en Villa Crespo, me fui al descenso, salí campeón. Me metieron en cana y muchas veces lloré por vos. Ay. Y me imagino al gordo del paravalancha llorando, abrazado a la madre, se va al descenso Banfield. ¿Entendés? Es un tema, y el tema original es hermoso. Este buenísimo. Ese sí, Hay que alegrar al corazón. Nada mejor que si tu tema le pusiste hay que alegrar el corazón, se convierta. El que nosotros son inglés. El que nos salta es un botón. Ah, es. Ok. También puede ser el que nos salta es un inglés, sería con y ya lo ve, y ya lo ve. ¿Pero es la misma melodía? ¿Qué viene? ¿Qué pusiste? Cidade maravillosa. Ese de Caetano. Che, Caetano, me encanta la transición, porque esto es un zambado dulce, ciudad de maravillosa, ¿no? Y yo lo traduzco como Chaca. Chaca maravillosa. La esta es muy popular también, ¿no? Pero poco conocida la canción original. ¿La tenías? Cidade Maravillosa. Sí, sí, claro. Clásico. Creo que no es de Caetano. No es de Caetano, ¿No mirá. es de Caetano? ¿De quién es? No sé. Esta versión la tenemos por Yo la Caetano. conozco por Caetano. ¿Querés más música brasilera transformada Ay, en canción sí. de cancha? Esa, me encanta. Escuchá ese tambor. Ya sé. Hola, El pueblo, ¿dónde está? Nosotros lo pusimos con el olala. Todos los ingleses lo vamos a matar. soy así. No se ven, creo que. Esto, yo lo tengo Fiesta para un Rey Negro de Salgueiro. Me encanta tu portugués. Este es portugués. Habla portugués. Primer nivel. Esa era. Así de papá. Escuchá. Este vos sos la alegría del corazón, ¿no? Este transversal también. Es una alegría. Todos cantan el mismo, ¿no? ¿No me acuerdo? Newell dice así: sabe como yo te quiero, te llevo hacia adentro de mi corazón. Me encanta el pito. Necesito que hagamos una fiesta de recuerdo. Clásico, Radio de la Madre, papá. Radio de Si la no sabés dónde viene este. Víctor, gracias, Víctor. Himno. Mínimo lo teníamos que cantar en la cancha. Todavía cantamos, todavía. Esta yo la canto con A pesar de la bomba, ¿no? Claro, yo también. Hoy la canté en eso, a pesar de las bombas. Pero, aunque ganes o pierdas, no me importa una mierda. A pesar de las bombas que hacen nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando. Esta, la impunidad de la Radio de la Madre. Podés cantar canciones de cancha laburando. Avancemos una más, Carlito, que quiero ver si llegamos.
¿Y esta cómo es en la cancha? Oh, protección León. Es así. A ver. Movete, Atlanta. Movete. Movete, deja de joder. Esta hinchada está loca. Ah, ok. Hoy no podemos perder. Ese también, un clásico. Che, antes te voy a cambiar el orden, a ver si podemos. Te voy a alterar te va porque a matar. no, nos quedamos sin tiempo, me va a matar. Tenemos dos más te voy a pedir. Andate a jugar a la luna, que en verdad se llama Marina. ¿Lo tenemos ese? ¿Y esta cuál es? Ah. Me encanta una de la casa. La primera que me sale es un poco racista. Ah, ok. No sé, no. Y la segunda y la tercera. Sí. Chechaca. Bueno, dice. Chechaca, no lo pienses más. Claro, exactamente. No lo voy a decir al aire porque acaso de las hinchadas antifascistas, así que no. Pero bueno, temón y su temón original. Quiero despedirme con esta que no lo valoramos tanto como tema, que es de Johnny Tolengo. ¿Lo tiene a Johnny Tolengo? Sí, Victoria Nardone habrá perreado con Johnny Tolengo. No, mirá. Hoy nos despedimos con este tema. Ole, ole, hola, vamos flaco todavía. Estás para ganar, qué alegría, qué alegría. Preste atención a la letra, es un poema. Te la levanta y salís hecho un tigre. Estás para ganar con esa pilcha nueva. Como estoy para asociar a River con Furlong. Con Furlong, ya convencí a toda mi familia, así que espero pronto ir al Monumental. Nos vamos a escuchar este tema, déjalo hasta el final. Carlos Dimar en la operación técnica, la musicalización, haciendo la magia de este segmento. Victoria Nardone, nuestra hada madrina, en todo lo de este programa, básicamente. Todo. En las redes sociales, Viole Falco, Ailén Pavón, en el streaming, Sebastián Furlón en la producción. Muchas gracias, David Reches, como siempre. Belén del Huerto, ha sido un gusto. Mi nombre es Jair Sibel y te dejamos escuchando Johnny Tolengo. Hoy no tenés rival, hacete el fascinante, que la rompes total. Tócala de primera, juga de matador, no la tires afuera, estás en ganador. Qué alegría, ole, ole, hola, vamos flaco